o leo un texto, un mensaje, un volante y el Señor me habla y me dice, tú vas a tener el mejor esposo, tú vas a tener la mejor esposa. Ese hijo que está perdido, no te preocupes, va a volver a tu casa. Esa enfermedad que tú tienes, en el nombre de Jesús, el Señor te la va a quitar. Y el Señor nos abastece y nos llena de palabras de bendición, promesas, pero no la creemos, la cuestionamos. Y dice Saúl, ¿acaso yo no soy el más pequeño? Y ese es el punto cero ahora, cada vez se va corriendo más, porque desde allí, desde ese momento, el Señor lanza una palabra para Saúl. El problema, hermanos, no depende de Dios, sino de nosotros. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Él quiere lo mejor. No importa de dónde vengamos, hermanos, no importa. No importa si hayamos sido lo peor de este mundo, la escoria de este mundo, no importa. No importa si hayamos sido la mujer más mala, más tremenda, no importa. ¿Acaso yo no vengo de la casa de Benjamín, la más pequeña, la tribu más pequeña de Israel? ¿Será que Dios, no será que Dios se equivocó? Yo seré el príncipe de Israel. Yo creo que Dios se ha equivocado. Y por la misericordia de Dios, no sé si usted hace un balance, yo acostumbro a hacerlo. A veces está uno solo en la cama, con la almohada, está uno trabajando y uno se acuerda de dónde lo sacó Dios. ¿A usted no le pasa? ¿Usted no se acuerda cuando éramos muchachos, jóvenes, y hacemos un balance de nuestra vida pasada y decimos, verdaderamente la misericordia de Dios es lo más grande que hay? ¿Cómo era yo de malo, de perverso, de fornicario, de adúltero? Yo era una prostituta, yo era un prostituto, yo era ladrón, mentiroso, era un brujo, era una bruja, una hechicera. Y el Señor hoy me tiene en sus caminos. Para el Señor no hay nada imposible. Y si Saúl se refirió así de la tribu de Benjamín, hermanos, el Señor los sorprendió porque Saúl terminó siendo el rey de Israel. Pero no nos olvidemos que Dios, cuando lanza una palabra, no nos dice ni el tiempo que se va a demorar para realizarse, ni por las que tenemos que pasar para alcanzar esa bendición. Amén. Sigamos la lectura, hermanos. Vamos en el versículo 27. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Todo está claro? Mire que aquí comienza lo bueno de esta historia. Si usted va a decir, si usted está diciendo, no, yo esta historia ya la he escuchado, yo ya sé qué va a pasar, quiero decirle que el Señor hoy nos va a hablar y nos va a dar algo nuevo. Y aquí comienza lo bueno de esta historia. Mira lo que dice la palabra en el versículo 27. En el versículo 27 dice la palabra, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma, una vasija de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En otras palabras, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Ya no eres príncipe de Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Miren cómo obra Dios. Le da una palabra, después viene Samuel
lo unge como rey y le dice Samuel, después de que te apartes de mí, es necesario que pases por el sepulcro ¿de quién? De Raquel. ¿Ustedes saben cuánto tiempo, cuántos años duró la promesa de Abraham para tener a Isaac? 25 años. Abraham esperando, ya viejo, hermanos, esperando tener el hijo de la bendición. ¿Cuánto tiempo duró el rey David cuando Dios le da la palabra y le dice, tú vas a ser el sucesor de Saúl, el rey de Israel? Pasaron 13 años, estaba jovencito David, y en esos 13 años se la pasó huyendo, escondiéndose. José a través de sueños Dios le habló y le dijo que él iba a ser un príncipe y que se iban a arrodillar para adorarlo a él, para hacerle la venia. Pasaron 13 años, estuvo en la cárcel, muchas dificultades. Y aquí hay una palabra, hermanos, y le dice Samuel, cuando tú te apartes de mí tienes que pasar por el sepulcro de Raquel. Y yo me preguntaba y decía, pero ¿por qué por el sepulcro de Raquel? ¿Qué representa el sepulcro de Raquel? ¿Por qué no por el sepulcro de Abraham? ¿Por qué no por el sepulcro de Isaac, su padre, sino de Raquel? Y me pongo yo a leer, me puse a leer Raquel. Uy, Dios mío, ¿qué significa Raquel? Y resulta que todos saben qué fue Raquel. ¿Hay alguien que no sepa? Raquel y Lea, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿La esposa de quién? De Jacob. Raquel fue la esposa de Jacob. Jacob fue el padre de quién? De las 12 tribus de Israel. Raquel tenía una hermana. ¿Cómo se llamaba la hermana? Lea. Acuérdense que Jacob, cuando llegó a la tierra de allá, del padre de estas mujeres, dice la palabra que él se enamoró ¿de quién? De Raquel. ¿Por qué se enamoró de Raquel? Porque era hermosa, era linda. Apenas vio a esa mujer y dijo, no, Dios mío, qué mujer tan hermosa, esa tiene que ser mi esposa. Y dice la palabra que Jacob fue y habló con su suegro, con el papá de esta dama, y le dijo, no, yo quiero trabajar para ti a cambio de que me des a Raquel. ¿Y qué pasó? ¿Trabajó cuántos años? 7 años trabajando por esta dama. Y cuando pasaron los 7 años, ¿qué pasó? Dice la palabra que el suegro hizo banquete, lo emborrachó, lo metió a la tienda, a una carpa, y le dijo, ya vengo a traerte a tu esposa. ¿Y a quién fue que trajo? A Lea. ¿Y saben cómo dice la palabra de Lea? Que tenía una mirada bonita. No más. Pero de Raquel dice que era hermosa, era linda. Y cuando pasaron esos 7 años, ¿qué pasó con Jacob? Se metió a la tienda a esperar a Raquel. Y era de noche, el hombre ya estaba tomadito y el suegro le metió, fue a Lea, la mayor. Algunos dicen que se equivocaron y que se llamaba era fea. La metió allí y dice la palabra que él estuvo toda la noche con Lea. Y cuando amaneció al otro día, los rayos del sol lo despertaron. Y cuando fue a abrazar a Raquel, no era Raquel, sino que era Lea, y el hombre salió disparado de esa carpa. Salió ofendido. Y fue y le hizo el reclamo.
al suegro. ¿Pero qué pasó? ¿No quedamos en algo? Él le dijo, sí, pero es que no es costumbre en nuestra tierra que la menor se case primero que la mayor. Entonces, si tú quieres a Raquel, pues trabaja otros 7 años, si realmente la quieres. Y este hombre estaba tan enamorado de Raquel que trabajó otros 7 años y comenzó a trabajar. Pero ¿saben por qué el sepulcro de Raquel? La palabra del Señor dice que Raquel era hermosa, pero no fue sabia. Raquel no fue sabia, Raquel fue un problema para Jacob. Raquel era una mujer envidiosa. Comenzando ese capítulo dice que Raquel sentía envidia ¿por quién? Por Lea. Porque Lea sí podía darle ¿qué? Hijos a su esposo y Raquel no. Raquel sufría de envidia, iba todos los días y le decía a Jacob, por favor, dame un hijo. Y Jacob le decía, pero ¿acaso soy yo Dios? Si tú no puedes tener hijos, no es problema mío. Se convirtió en un problema ya todos los días diciéndole a Jacob, por favor, dame un hijo. ¿Acaso soy yo Dios? Y era una mujer, hermanos, caprichosa. Era muy bonita. Esas mujeres bonitas que parecen una porcelana, pero caprichosa. Uno de los problemas que tenemos nosotros, o de lo que podemos sufrir negativamente, es ser caprichoso, testarudos. El capricho no nos lleva a nada bueno. Y en algún momento todos hemos sido caprichosos. Dice la palabra, leyendo yo, que una vez Raquel tenía hambre y llegó uno de los hijos de Lea con unas mandrágoras. La verdad no sé qué es eso, pero cambiémosle el nombre por chontaduro. Digamos que eran chontaduros, ¿no es cierto? Vamos a cambiarle el nombre a la mandrágora y digamos que eran chontaduros. Y resulta que a Raquel le encantaban los chontaduros. Y llegó uno de los hijos de Lea, contento, con una bolsada de chontaduros para la mamá. Y cuando Raquel vio eso, dice la palabra, que fue y le dijo a Lea, su rival, le dijo, ay, mira, ay, ¿por qué no me das 2 chontaduros? Sí, que es que yo quiero chontaduro, a mí me encanta el chontaduro. Y le dice Lea, pero por Dios, mujer, ¿no me has quitado a mi esposo, ahora quieres quitarme los chontaduros también? Y era tan caprichosa Raquel, ¿saben qué le contestó a Lea? Le dice, hermana, vamos a hacer una cosa, dame 2 chontaduros. Y ¿sabes qué? Acuéstate con ese tipo si eso es lo que tú quieres, pero dame mis chontaduros. Y dice la palabra que ella tomó sus chontaduros y le dijo a Lea, vaya y se acuesta con ese hombre. Y Lea, esperando a Jacob, esa noche se acostó con él. ¿Raquel realmente amaba a Jacob? Realmente Jacob sí la amó mucho, pero ella, Jacob, yo no encuentro. Más adelante fue una ladrona. Cuando salieron de donde su papá con Jacob, se llevó unas cosas al escondido y eso le causó muchos problemas a Jacob. Y fue mentirosa porque dijo que ella no los había sacado. ¿Qué representa Raquel? Egoísmo, capricho, envidia. ¿Se acuerdan de ese comercial? Yo quiero hoy, pero que sea hoy mismo. Y así nos comportamos, porque eso es lo que yo quiero. Yo no sé, el Señor le delegó algo a las mujeres y dice la palabra que la mujer sabia es la que edifica la casa. Si hay mujeres aquí casadas, esposas, sobre ti, mujer, Dios delegó algo tan delicado.
Señor no dijo el varón sabio, dijo la mujer sabia edifica su hogar. Mas la necia, ¿qué? Una mujer sabia saca, hermano, a flote a su esposo. Ese hombre puede ser el más bruto, hermanos, el más ignorante, pero una mujer sabia lo saca a flote. Una mujer sabia, hermanos, dice la palabra que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer caprichosa, hermanos, eso es un problema. Eso es un problema. Una mujer caprichosa, hermanos, lo aburre a uno. Llega uno a la casa rascando de la cabeza que qué problema. Llevando la contraria, que esto es lo que a mí me gusta, que esto es lo que yo quiero. Y en vez de comportarse como mujeres sabias, maduras, parecen unas niñitas. Para terminar esa parte, dice la palabra que Lea era menospreciada. Jacob amaba a Raquel porque era bonita, pero Lea era menospreciada. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que el Señor, ¿qué pasa con los menospreciados? Dios bendice al menospreciado. De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a quién. ¿Saben qué pasó con Lea? El cuarto hijo de Lea se llamó Judá. ¿Y saben qué representa Judá? La tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, que de allí iba a venir el linaje de David y del Mesías, de una mujer menospreciada, una mujer que su esposo nunca la quiso, una mujer que siempre su esposo la menospreció y la humilló. De ese vientre de esa mujer iba a salir el Mesías, el cuarto hijo. ¿Saben qué pasó con Raquel? Linda, hermosa, una muñeca, pero debilucha. Un problema, no podía tener hijos. Cuando tuvo el primer hijo, gloria a Dios, casi se muere. Pero cuando tuvo el segundo hijo, ese sí no lo aguantó y al papayo, dice la palabra, que murió. ¿Con quién se quedó Jacob? ¿Con quién? Con Lea. Lea tuvo que enterrar a Raquel, la mujer que la hizo llorar por tantos años, su hermana. Esa es la justicia de Dios, hermanos. Y para terminar esta parte, el sepulcro de Raquel, ¿saben qué pasó con Jacob? Yo quiero llevarlos un momentico al libro de Génesis, en el capítulo 49, por favor. Libro de Génesis, capítulo 49. ¿Lo tienen? 49, por favor. Y versículo 29. Mira lo que dice la palabra en lo que terminó esta historia. Les mandó luego y les dijo, aquí está hablando Jacob, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme, enterrarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán. Miren, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién era la que tenía que estar ahí enterrada?
¿Quién era? Raquel. Pero Jacob terminó tan aburrido con Raquel, hermanos, que la enterró por allá. Y vino y sepultó fue a Lea. Y le dijo a sus hijos, yo quiero que me entierren al lado de ¿quién? De Lea. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Por eso, mis queridas hermanas, pidámosle al Señor sabiduría. Necesitamos ser mujeres sabias para llevar un buen hogar, unos buenos hijos. Necesitamos ser mujeres virtuosas, no llenas de cantaleta, no llevando la contraria a toda hora. Si tú eres una mujer de Dios, el Señor te va a respaldar cada vez que tú hables y va a colocar palabras llenas de gracia. No necesitamos a veces tanta ira y tanta gritería. Necesitamos estar llenos de la gracia del Señor. Amén. Le dice Samuel, el profeta David, a Saúl, sigue, vas a pasar por el sepulcro de Raquel y después vas a encontrar, regresemos a la lectura, dice la palabra, en el capítulo 10 de Primera de Samuel, dice, me perdí aquí un poquito, en el versículo 2, en el versículo 3, y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Amén. 3 varones que iban a Betel. Betel significa casa de Dios, presencia de Dios, donde Dios habla. Y dice la palabra que de esos 3, uno va a llevar 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y otro una vasija de vino. Esos 3 hombres representan la Trinidad de Dios. Los cabritos representan al Padre, todo sacrificio iba para el Padre. El pan representa ¿qué? A Jesucristo. El vino representa el Espíritu Santo. Pero de los 3, dice Samuel, el que lleva el pan, ese te va a dar 2 tortas de pan. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Es necesario pasar por el sepulcro, enterrar nuestros caprichos. Dijo la palabra del Señor, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él ¿qué? Crezca. Después de allí vas a pasar por estos varones y te van a dar 2 tortas de pan. ¿Qué significa eso, hermanos? Dijo la palabra, dijo el Señor, yo soy el pan de ¿qué? El pan de vida. Para nosotros poder llegar al cielo, aquí está hablando ya directamente de la salvación, necesitamos de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra, no hay otro, no hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Claro, el Espíritu Santo, claro, el Padre Celestial, pero para nosotros poder llegar al reino de los cielos, si no aceptamos a Jesucristo, si no comemos de ese pan de vida eterna, no vamos a poder llegar al reino de los cielos. Es importante arrepentirnos. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Para esta época, mal llamada Semana Santa, mal llamada, hermanos, porque para el Señor todo el año debe ser santo, todos los días tenemos que esmerarnos por vivir en santidad para el Señor, o solamente el jueves y el viernes. No, hermanos, eso es diabólico, hermanos, son todos los días.
El día que yo me muera, hermanos, si no estoy santo delante del Señor, hermano, me voy a quedar. Aquí está hablando de salvación. Aquí habla de la Trinidad y está diciendo, claro, yo les envío el Espíritu Santo, pero para entrar al reino de los cielos, solamente por la puerta, y esa puerta es ¿quién? Cristo. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué es lo que nos alimenta? San José, San Gregorio, San Francisco, la Virgen del Carmen. Todavía le colocamos velas, velones. ¿A quién? ¿A cuál santo? ¿Realmente de quién dependemos? Apartados de mí, nada podéis hacer. El Espíritu Santo nos lleva, el Espíritu Santo, Él no espera que lo glorifiquen y que lo exalten a Él. ¿Saben? La función del Espíritu Santo es que nos insta a nosotros para que exaltemos al único que vive y reina por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por Él, hermanos, es que no la tenemos que jugar toda. Por eso le dice el profeta a Saúl, ve y te van a dar 2 tortas de pan porque es lo que necesitamos para llegar al reino de los cielos. Claro que es importante las cosas materiales, pero nada de eso nos va a llevar al reino de los cielos. Lo único que me va a llevar a mí al reino de los cielos es la relación que yo pueda tener con mi Cristo. No más. Claro que es importante hacer obras sociales, claro, hermanos. Claro que es necesario darle comida al pobre, claro, hermanos. Claro que es bueno, importante ser formal, claro, hermanos. Pero nada de eso te va a llevar al reino de los cielos. Lo que te va a llevar y te garantiza es tener una comunión con Cristo Jesús. Morir para Él, vivir para Él. Amén. Dice la palabra, vas a pasar por allí y más adelante te vas a encontrar. En el versículo 5, ya para terminar. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Hermanos, ¿cuántos están esperando esa bendición? Que Dios te la ha ofrecido, te la ha garantizado. Muchos llevamos mucho tiempo esperando. Tenemos que pasar por donde, por el sepulcro de Raquel. Después, hermanos, tenemos que comer el pan de vida, depender solamente de Cristo. Muchas veces los he dicho, yo no debo depender de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, del que está en Europa, en España, en Chile. No, mi vida depende de Cristo el Señor. Dice la palabra, para terminar, tienes que pasar por la guarnición de los filisteos. ¿Qué representa eso, hermanos? ¿Qué representaban los filisteos para el pueblo de Israel? Opresión, guerra, pleitos, angustias. Es necesario, hermanos, pasar por los problemas. Siempre va a haber oposición. ¿Usted sabía eso? Siempre va a haber algo que no quiere que usted alcance lo que Dios le ha prometido. ¿Usted sabía eso? Y que entre más busquemos de Dios, más oposición vamos a tener. Es necesario que pases por la guarnición de los filisteos, pero no te preocupes, porque allí también van a haber unos profetas. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Saber que va a haber oposición, pero cuando estés en esa oposición, en esa guerra espiritual, declara palabra de bendición, declara palabra de profeta. Dice la palabra que allí van a haber unos profetas cantando, danzando, con arpas, con salterios. Allí, hermanos, cuando estemos en una situación tan incómoda,
que usted y yo sabemos que es el mismo diablo, tenemos que declarar la palabra. Yo este año, aunque ustedes no lo crean, ya con tanto tiempo, Dios mío, yo le he dicho a mi esposa Reina, en este año vamos a declarar palabra de bendición, vamos a declarar palabras buenas. Yo no quiero palabras negativas, yo no quiero palabras de que no podemos, de que tal vez aprendamos eso. Vamos a declarar palabras de bendición, de que sí lo puedo hacer, de que el Señor está conmigo. Por más grande que vea el problema, hermanos, aprendamos. La palabra lo dice, que para yo poder alcanzar esa bendición, tengo que pasar por estos 3 filtros. No que cuando llegue la oposición yo salga corriendo a criticar a Dios, a cuestionar la iglesia. No volvemos a la iglesia. Le echamos la culpa a Dios y dice uno, no, yo no hago sino perder mi tiempo por allá, mi matrimonio sigue igual, mis hijos no cambian, este hombre me provoca. Hermanos, allí es donde tenemos que aprender a declarar palabra de fe, palabra de victoria, palabra de bendición. Amén. ¿Cómo terminó Saúl? Mire cómo termina. Dice la palabra en el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, cuando hayas pasado estos 3 filtros, y profetizarás con ellos, y serás mudado ¿en qué? ¿Y serás mudado qué? En otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano. ¿Porque qué? ¿Porque qué? Porque Dios está contigo. Colócate en pie, hermanos, por favor, unos segunditos. Por favor. Y cuando hayas pasado estas señales, dice la palabra, ¿no está allí? Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Yo te voy a pedir, por favor, un acto de mucha reverencia y de mucha fe. Levanta tu mano derecha. Humanamente nosotros, la verdad, humanamente a veces queremos tirar todo al piso. Pero el Señor nos dice otra cosa. El Señor nos dice que sí se puede. El Señor nos dice que lo que necesitamos nosotros es creer. Es creer. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer un milagro? Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Habla con el Señor. Habla con el Señor, adórale, bendícele. Dile, papito Dios, qué rico es estar en tu presencia. Dile, papito Dios, la bendición más grande es poder escuchar tu palabra. Papito Dios, de los momentos más agradables que yo paso durante toda la semana es el estar en tu casa. Papito Dios, hoy estoy delante de ti. Papito Dios, quiero decirte y pedirte que me perdones, porque muchas veces soy inmaduro, soy inmadura, porque soy caprichoso, porque siempre quiero hacer mi voluntad, no quiero pasar por ese sepulcro. Ese sepulcro significa que debemos de enterrar lo que tanto desagrada a Dios y que tanto nos gusta a nosotros. Papito Dios, quiero levantar mi mano, y no solamente mi mano, sino mi corazón. Quiero aprender a depender solamente de ti, papito Dios. No es fácil, pero quiero comer tu presencia, quiero conocerte más. Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida. Dile al Señor, tú eres el Señor de mi casa,
Tú eres el Señor de mis hijos. Hoy declaro que a partir de este momento voy a aprender a depender más de ti. Me falta fe, soy una mujer débil, soy un hombre débil, pero tu palabra dice, el débil diga, fuerte soy en Cristo Jesús. Hoy he aprendido que detrás de mis hijos enredados con este mundo, mi hogar enredado, mi esposo, mi esposa enredados en esa guarnición de filisteos, hoy he aprendido que hay alguien que quiere destruir mi felicidad, mi hogar y a mis hijos. A partir de este momento voy a aprender a declarar palabras de bendición, a decretar palabras de victoria, a desatar mi hogar, a declarar que mis hijos le pertenecen al Rey de Reyes. Hoy voy a empezar a declarar que mi casa y yo te serviremos.